Un saludo muy especial para todos los que se unen a esta exégesis, a esta reflexión sobre el Evangelio de Marcos. Para este domingo 15 del tiempo ordinario, la liturgia nos presenta el texto del capítulo 6, versos 7 al 13. Les invito a que lo leamos primero todo de manera general y luego lo vamos estudiando parte por parte de acuerdo con su estructura. La semana pasada hemos reflexionado sobre el suceso que Jesús tuvo en Nazaret. No solamente sus paisanos, sino también su propia familia no han creído en él, se han mantenido herméticos y anclados en sus propias posiciones sobre aquello que había siempre los había sostenido como justos. Tenemos ya un primer mensaje importante para nosotros. Se puede amar bien a Jesús como sus paisanos, pero sin creer en él. Se puede considerar a Jesús una persona importante, pero no adherirse a él. Cristiano de pronto de labios hacia afuera. Se diría esto dicho de otra manera. De hecho, esto es lo que le sucede a sus familiares biológicos, a su familia de sangre. Decían sí, pero igual nosotros podríamos pensar que si hubiésemos estado con él en Nazaret hubiéramos dicho que de una buena a primera que sí. Y ciertamente, si razonamos como personas hoy, nosotros habríamos dicho que de una a Jesús que sí. Los habitantes de Nazaret han dicho luego que no, porque comprendieron qué cosa significaba decir sí a Jesús. Adherirse al Evangelio quiere decir cambiar la imagen de Dios. Quiere decir cambiar la imagen del hombre resucitado, la imagen de sociedad, y con esto cambiar toda la vida. Es una conversión. Eran y son cambios muy radicales a todo aquello que Jesús reclamaba, y por esto sus paisanos han dicho no. Porque nosotros decimos fácilmente que sí. Lo hacemos porque amamos a Jesús, porque todavía tal vez no hemos comprendido qué cosa trae consigo decirle sí totalmente, creer en el Evangelio. Cuando nosotros escuchamos las bienaventuranzas o la palabra del Señor o su mensaje, decimos son bellas, son hermosas, son profundas. Y esto nos lleva a sentirnos discípulos de Jesús, a querer configurarnos con Él, porque admiramos lo que ha dicho y nos convencemos incluso de practicar un poco aquello que Él propone, aquello que Él dice. Pero cuando pensamos en el hombre santo que Él nos propone, aquel que se hace pobre, aquel que ofrece todo lo que posee, todas sus capacidades, no a su propio servicio o a su propio beneficio, no para su propio goce o para sus propios placeres, sino al servicio de la vida y del gozo y la alegría de los demás, incluso del que le ha hecho el mal de su enemigo, entonces comprendemos, sentimos dentro de nuestro interior una repulsa y, y si tal vez no experimentamos esta contrariedad interior, eso quiere decir que todavía no hemos comprendido, porque la ley de la carne, aquella que según Pablo es instintiva, aquella pulsión inmediata, es contraria a aquello que nos propone el Espíritu. Cuando nosotros cuando consideremos aquello que Jesús ha dicho en la parábola de los dos hijos, a los cuales el padre se dirige y les dice, ve a la viña a trabajar, y uno le dice que sí y luego no va. Cuando comprende qué significa entonces lo que el padre le está pidiendo, entonces no va. Pero el segundo, que dice que de inmediato que no, y después sí va, dice que no porque ha comprendido qué cosa significa adherirse a aquello que dice el Padre.
Sin embargo, luego le ofrece su adhesión. La importancia para nosotros está en la necesidad de hacer esta experiencia que han hecho los habitantes de Nazaret. La primera respuesta que nos viene instintiva es que al hacer esta experiencia debe ser no, sentir que es contraria a nuestro deseo carnal, a lo que sentimos y vivimos como seres humanos. Recordemos también al hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, cuando dice al padre: tú no eres justo porque tratas a uno que te ha traicionado exactamente como a mí, que siempre he trabajado, que siempre he sido fiel, que siempre he obedecido. No eres justo. Esta es la repulsa que se siente en la propuesta del rostro nuevo de Dios que hace Jesús de Nazaret. Y también aquello que le sucede a Jonás, el cual dice a Dios: tú no eres justo porque no castigas a los ninivitas. Este es un primer mensaje de aquello que ha sucedido en Nazaret. ¿Qué sucede ahora? Es lo que veremos, lo que leeremos en el pasaje evangélico de este domingo. De frente a la refutación de su evangelio que han tenido en Nazaret sus paisanos, y que después lo dirá, sucederá también para ustedes esta refutación, porque significa que han comprendido lo que ustedes proponen, que es la propuesta de Jesús. Por eso es posible que muchas veces al predicar de buenas a primeras, cuando la gente entiende el contenido de la predicación, digan que no y rechacen la palabra y rechacen al mensajero. Jesús ha dejado Nazaret y ha empezado a recorrer todas las aldeas, todas aquellas aldeas que son vecinas, ha estado anunciando el Evangelio y no solo retoma su misión. Miremos ahora qué es lo que sucede. Les invito entonces a que retomemos el texto parte por parte según su estructura. Comenzamos con el verso 7. Estamos en el capítulo 6 del Evangelio de Marcos. Jesús quiere poner fin al mundo viejo y dar inicio al mundo nuevo. Él sabe que no es fácil adherirse a su propuesta y que ella produce una repulsa en el corazón humano. Sabe también que no puede que esta misión no la puede llevar adelante él solo. Este designio de salvación, sabe que su vida está limitada y que a un cierto punto concluirá. Debe envolver a sus discípulos en este proyecto. Son aquellos, sus discípulos, que han creído en Él y han dado su propia adhesión, los que ahora son su nueva familia. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Los llama junto a Él. No se trata de una llamada para acercarse en sentido de juntarse o de vivir alrededor de Él. ¿Qué significa llamarles para estar con Él? Aquí está hablando también a nosotros, porque hoy somos nosotros los discípulos del Señor, que Él quiere enviar para llevar adelante su proyecto de salvación para la humanidad, anunciando el Evangelio. Acercarse a Jesús y estar con Él significa que antes de ir a anunciar el Evangelio a los otros, es necesario anunciárnoslo a nosotros mismos. Es necesario haberlo asimilado. Es necesario establecer una sintonía profunda con la persona de Jesús, con sus decisiones, con su estilo de vida. Solo quien ha estado realmente con Jesús puede después ir a anunciarlo a los demás y ser creíble, porque se presentará con la gloria, con el gozo de quien ha descubierto un gran tesoro y quiere envolver en él a los que ama. Los quiere felices y sabe que esta experiencia de alegría se da al fin de cuentas con el encuentro con Jesús. Existe una gran diferencia, por ejemplo, entre dar una lección de matemáticas o de física y anunciar el Evangelio. El catequista no es uno que enseña una doctrina, sino uno que encarna una propuesta de vida. Es feliz de haberla hecho
y comunica a los otros esta experiencia de gozo. Y después de que ha hecho esta experiencia de estar con Cristo, es enviado. Jesús envía a estos discípulos. Notemos que no envía a alguno cualquiera, a alguna persona que tenga un interés, por ejemplo, un sacerdote, diáconos o personas consagradas o religiosas. No, cada discípulo debe sentirse enviado. De otra manera, no es discípulo, no está envuelto en este designio de salvación. El discípulo que no siente la necesidad de compartir con nosotros el don recibido, probablemente no está todavía convencido que descubriendo a Cristo ha descubierto el sentido de su propia existencia. Y los envía de dos en dos. Este es un uso judío. Cuando se quería enviar hacia la sinagoga, se enviaban de dos en dos. Esto garantizaba un testimonio creíble, personas confiables. Así lo encontramos a menudo en el Nuevo Testamento. Pedro y Juan, que van al templo juntos después de la Pascua. Después, cuando la comunidad de Antioquía decide enviar a los anunciadores, envía a todas las sinagogas esparcidas por todo el Imperio Romano. La comunidad de Antioquía elige una pareja, Bernabé y Pablo. Después Bernabé y Marcos. También después Pablo y Silas. Y luego Pablo y Timoteo. Esto tiene un significado teológico importante. Pareja, dúo, quiere decir comunidad. Quiere decir que quien va a anunciar el Evangelio es expresión de una comunidad, es parte de una iglesia. Hay una bella diferencia entre el hinduismo, el budismo y todas las prácticas ascéticas que se proponen la realización propia, la propia liberación, la propia perfección espiritual o la búsqueda del propio equilibrio interior. Hay una diferencia con el cristianismo. Estas prácticas pueden ser vividas en la soledad, en el aislamiento bien completo. El cristianismo no puede ser vivido de otra manera que en comunidad. Para constituir una comunidad es necesario por lo menos estar dos. Notemos que la gloria, el gozo de ser anunciadores de parte de una comunidad, son enviados por una comunidad en sintonía con los sentimientos de esta comunidad. Y la iglesia no es una reunión de amigos que se encuentran por la simpatía recíproca. Es una reunión de hermanos. Los amigos son escogidos. Nosotros somos responsables de nuestros amigos, no de nuestros hermanos. Los hermanos nos escogen. Y entonces sí es importante la simpatía, pero nos une algo más fuerte. El amor de Cristo, que es incondicional y no conoce ninguna barrera. Y seguramente es difícil vivir en comunidad, pero llegamos a ser creíbles cuando anunciamos el Evangelio. Si estamos unidos, si nos sentimos parte de una comunidad. Cuando hablamos de la iglesia o cuando se habla de la comunidad cristiana, se habla de mí. Estoy hablando de mí, que soy parte de esta iglesia. Y después Jesús da el poder a estos enviados. En griego la palabra es exousia. El único poder que Jesús da a sus discípulos en todo el Evangelio. No hay ningún otro poder. Para nosotros el poder significa autoridad. Autoridad de mandar, de dar órdenes, de hacerse obedecer. Esto es para nosotros, pero no. El poder de Jesús que da a sus discípulos es otra. La única autoridad, el único poder que Jesús da a sus enviados, a sus discípulos, es aquel de expulsar a los espíritus inmundos, espíritus impuros. Dirá Jesús al terminar su vida, después de la Pascua, a sus discípulos en el monte, según el Evangelio de Mateo: me ha sido dado todo poder
en el cielo y en la tierra. ¿Cuál es el poder que Jesús ha recibido? Ese poder de expulsar del mundo los espíritus impuros. ¿Y qué son estos espíritus impuros? No nos han dado poder de rociar agua bendita o de hacer exorcismos o de hacer cuestiones mágicas. No, ese no es el poder que tenemos. Los espíritus inmundos son todas aquellas realidades que deshumanizan, que aquella pulsión interna que tenemos, incontenible, esa pulsión que sobrepasa y que no logramos contener, realiza en nosotros espíritus contrarios a la vida, que si los dejamos actuar, nos deshumanizan. Sabemos que nuestro mundo está movido por estos espíritus inmundos. Jesús da el poder de vencer a estos espíritus inmundos que nosotros muchas veces creemos, consideramos invencibles. Jesús ha dado esta exousia, este poder que es su palabra, su espíritu que vence todos los espíritus que deshumanizan. Espíritus de odio, de venganza, de apego a lo material y el dinero. Tantos espíritus que nos hacen menos humanos. Lo que promete Jesús es la palabra, mi espíritu. Este espíritu expulsa a los demonios inmundos. Es necesario anunciar el evangelio, el poder del evangelio, porque donde llega el evangelio, los espíritus inmundos no pueden estar más. Aquí está la necesidad de anunciar esta verdad, esta palabra. Y es necesaria la fe, porque si no se cree en esta autoridad, en esta fuerza que Jesús nos ha dado, y si nos resignamos al mal y al poder de los espíritus inmundos, el mundo viejo continuará deshumanizándonos. Y ahora Jesús explica cómo se deben presentar los discípulos que son enviados a anunciar su evangelio. Leamos entonces los versos 8 y 9 del capítulo 6. Antes de enviar a los discípulos, Jesús da las disposiciones que son introducidas con un verbo griego, parangelein, que significa dar órdenes. Es la única vez que Jesús en el Evangelio, según San Marcos, da órdenes. Es decir, esto es muy importante. Dice sobre todo qué cosas deben llevar con ellos a lo largo del camino. La imagen es bella. No está aquí en una morada estable, sino que es un destino que va más allá de este mundo, en salida, en búsqueda. No está quieto, se trata de ir. La imagen del bastón primero es interesante. En Marcos se dice que Jesús permite llevar un bastón. En Mateo y en Lucas se dice que no lleven bastón. ¿Por qué razón? ¿Y por qué es diferente en los otros evangelistas? En los evangelios según San Mateo y San Lucas es el símbolo del arma del pobre. Esto que en Mateo el evangelista está prohibido, y en Lucas, Mateo es el evangelista que más insiste sobre la no violencia, y aquí el bastón podría indicar algo de la no violencia. Es otro tema que lo encontramos ya en el evangelio de la justicia y de la no violencia, que es el evangelio de Mateo. Es solo en Mateo donde se refiere la frase de Jesús a Pedro, mete la espada en tu vaina. El mundo nuevo no se construye con la violencia. Esta es la razón por la cual todo aquello que reclama instrumentos de violencia son excluidos en el Evangelio según San Mateo. En el pasaje de hoy, en cambio, el bastón tiene un significado diferente. Lo encontramos en la Sagrada Escritura. Recordemos que para realizar prodigios, a Moisés le es entregado un bastón con el cual divide el Mar Rojo, hace salir el agua de la roca. Es el símbolo del poder que Dios da al discípulo y que debe cumplir una misión extraordinaria.
También el discípulo de Cristo que debe cambiar el mundo, anunciando el Evangelio, tiene un bastón consigo, símbolo de la fuerza que Dios dona, y esta es la única fuerza en la cual el discípulo debe confiar, la fuerza de la palabra y del Espíritu de Cristo. Y luego nos dice lo que no deben llevar consigo. Y entonces aquí Jesús recurre a las paradojas también, pero es necesario prestar atención para no dar interpretaciones reductivas de su palabra, porque esto desfigura el mensaje y lo privaría de su contenido provocatorio. Y este es un tema muy delicado, esto de los bienes de la iglesia, por ejemplo, y del discípulo. Conocemos todas las críticas del mundo laico a la iglesia, propiamente respecto a las riquezas que posee y a la firmeza de ciertas estructuras. ¿Qué es lo que dice Jesús al discípulo? ¿Cómo deben presentarse? Deben presentarse como personas que emplean los bienes de este mundo, mas no son dependientes de ellos, no los absolutizan. El cristiano agradece al Creador, no desprecia los bienes de este mundo y sabe que son dones que Dios ha creado para su vida, para la vida de sus hijos. Pero al centro del mensaje que está llamado a anunciar el discípulo, el centro del mensaje que está llamado el discípulo a anunciar es el destino último de la vida del hombre, una vida que por tanto va más allá de esta vida material. Y si el discípulo comienza a acumular bienes, es decir, a mostrar que también él se abandona a este mundo como si fuese su destino último, entonces no puede ir a predicar los valores evangélicos. Si el discípulo no se convence de algo más allá, de una realidad espiritual, de una realidad que va más allá de lo material, entonces no va a poder predicar, testimoniar con su vida el mensaje del Evangelio. Cuando se tiene lo necesario para vivir, el resto pertenece al hermano, al que necesita, al que sufre. Recordemos cómo los primeros discípulos habían puesto en práctica esta disposición de Jesús. Cuando Pedro y Juan van al templo y encuentran a aquel paralítico en la puerta llamada la Hermosa, Pedro dice: mira hacia nosotros. Él se espera que le den cualquier limosna. Y Pedro dice: no poseo ni plata ni oro, te doy solamente aquello que tengo. En el nombre de Jesucristo, camina. O también Pablo en el capítulo 2 de los Hechos, cuando también Pablo en el capítulo 20 de los Hechos, cuando saluda a los ancianos de Éfeso y dice: ustedes saben que mis necesidades y de las de aquellos que están conmigo, y cómo me han provisto estas mis manos, cómo ha sido con estas manos que me he provisto para todas mis necesidades. De todas las maneras he mostrado que los débiles deben ser socorridos, trabajando como yo he hecho, recordando las palabras del Señor Jesús que ha dicho: somos más bienaventurados en el dar que en el recibir. Una frase de Jesús que no está conservada en los evangelios, pero que sí la trae consigo el apóstol Pablo. No portar pan ni dinero en la faja. ¿Por qué razón? Simplemente porque no sirve. El discípulo no le es consentido conservar provisiones para el día siguiente. El pan que el discípulo pide al Padre es el cotidiano. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y si tiene de más, lo dona al que tiene hambre, al que tiene necesidad. Y luego, no llevar dinero en la bolsa. Y aquí hay un detalle que se reclama. El dinero es llamado jalcos en griego. Y esto es cobre. El cobre y el bronce servían para hacer las monedas. No eran de oro ni de plata. Eran de cobre o de bronce. Y esto es lo que dice Jesús: ni siquiera monedas de cobre deben llevar con ustedes.
Estamos frente a una paradoja. Tratemos de no perder el significado provocatorio de estas disposiciones de Jesús. Recordemos aquello que pide en el libro de los Proverbios el sabio, en el capítulo 30. Pide dos cosas al Señor. Y pide al Señor que no se las niegue antes de que muera. No me des pobreza, ni me des riqueza. Permíteme tener mi pedazo de pan. ¿Por qué te pido estas dos cosas? Porque si tú me das la riqueza, yo saciado y satisfecho te diré, no necesito de ti. Ya no me interesa el Señor, porque hago todo aquello que yo quiero. Y no me des tampoco pobreza, porque en la indigencia podría llegar a robar, o más que eso, también a blasfemar, a hablar en contra de Dios. Aquí dos cosas que el sabio pide, ni riqueza ni pobreza. A lo largo de la historia sabemos que la Iglesia ha pagado un caro precio por su búsqueda de poseer los bienes de este mundo y sus alianzas con los poderes políticos, y así ha perdido credibilidad. Jesús ha puesto en guardia a sus discípulos y a nosotros sobre la necesidad de tener una relación correcta con el dinero y con los bienes de este mundo. Después dice el Señor que pueden llevar sandalias y que solamente una túnica. Se habla del vestido. Lucas prohíbe las sandalias porque para Lucas, que es el que más insiste sobre la pobreza, así es como se debe presentar el discípulo. Es el rechazo total a los bienes de este mundo. Hay una diferencia entonces entre Lucas y entre Marcos. En Israel se andaba descalzo, pero Marcos escribe para un contexto diferente. Escribe para los romanos. Y en Roma, los romanos descalzos eran esclavos, eran los esclavos. Los que andaban sin sandalias eran los esclavos. Los discípulos deben presentarse como lo que son, no como esclavos. Son personas separadas de los bienes de este mundo, pero no son esclavos. Son libres, y esta es la razón por la cual deben andar con sandalias. Y dice que no dos túnicas. La túnica significa, igual que el vestido, pues que se debe ir únicamente con lo esencial, con aquello que es indispensable. La única túnica tiene también otro significado. Se insiste constantemente en el Nuevo Testamento que el discípulo está revestido de Cristo. Esta es la túnica única que él debe llevar. No dos túnicas, una cuando se está en la iglesia y otra después cuando se trata de hablar o de dar testimonio o del dinero o de otras cosas, vestirme la túnica pagana. En la carta a los Romanos, Pablo dice, revístanse de Cristo, que aquel que los encuentre vea en ustedes a Cristo, que en sus palabras, en su forma de pensar, en su manera de actuar, en su forma de hablar, vean a la persona de Cristo. El vestido indica cómo nosotros aparecemos de forma externa. Revístanse del hombre nuevo, dice la carta a los Efesios. También la carta a los Colosenses dice, revístanse de los sentimientos de ternura, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de magnanimidad. De hecho, el tema del vestido, pues lo reflejamos nosotros cuando en la celebración del bautismo se viste de blanco a los niños, a la persona bautizada, significando con ello que se reviste de Cristo. Se trata entonces de no tener dos estilos de vida, de no llevar dos vestiduras, de no vivir en una vida doble, en la ambigüedad. Ahora son enviados y la predicación se prevé que sea acogida, pero también puede ser refutada. ¿Cómo se deben comportar cuando la predicación es acogida?
y cómo se deben comportar cuando es rechazada. Vamos entonces a leer ahora los últimos versos que se nos proponen para la reflexión de este domingo, los versos del 10 al 13. ¿Qué le sucederá a los discípulos que son enviados a anunciar el Evangelio? Sobre todo, Jesús dice que no deben esperar que alguno los venga a buscar, sino que deben ser ellos quienes lleven el mensaje a los hombres, a todos los ambientes en que vivían, al trabajo, a la política, al deporte, a los espacios incluso de diversión. El cristiano se presenta encarnando una propuesta de vida que no es la propuesta de vida pagana. Se comporta, razona, habla, vive de una manera diferente a la de los paganos y anunciará también con su palabra la razón por la cual toma esta decisión. ¿Qué sucederá entonces? ¿Podrá ser acogido o podrá ser refutado? Y aquí Jesús da las indicaciones que tienen que ver con los misioneros cuando van a anunciar el Evangelio. Pero recordemos que el mensaje está dirigido a toda la iglesia. No es solamente los momentos de misión, sino que es en todo momento, en toda circunstancia. Cuando entren en una casa, permanezcan allí hasta que no se vayan de ella. Significa que si visitan solo una familia basta y que no importa si se van a otras o no. No, no es esto lo que significa. No es este el significado profundo. Jesús dice, quien vaya a anunciar el Evangelio encontrará personas buenas, pías, generosas, que estarán cerca, que lo ayudarán, es decir, le ofrecerán su hospitalidad. Tal vez el primer lugar no es siempre el mejor para una cuestión, para la misión. Es cuestión de suerte, podríamos decir, si cabe aquí la suerte, ¿no? Lo sabemos quienes hemos hecho misión, que esto requiere de una cuestión de adaptación para vivir. La primera puede ser un buen lugar, digámoslo, en el campo de la hospitalidad, o todo lo contrario, puede ser un lugar de repulsa, de rechazo. Pero luego sucede que vamos encontrando otras personas bien dispuestas y hasta formas de hospitalidad que pudiéramos calificar mejores, y luego otras mejores, y puede que el misionero termine instalándose en un palacio, buscando algo mejor siempre. Allí está el peligro. Jesús recomienda permanezcan en la primera casa a los discípulos, es pidiendo un testimonio de vida austero, sobrio, alejado del uso de las riquezas y de cualquier ostentación. En juego está la credibilidad misma de la misión. Esto vale para los misioneros y vale para toda la iglesia. Cuando existe, aunque sea solo una sombra de riqueza y de ostentación, el Evangelio pierde credibilidad. Significa también una invitación a la fe en la hospitalidad. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, Jesús presenta a sus discípulos y cuando les pregunta a sus discípulos, y cuando los he enviado sin bolsa, ni dinero, ni sandalias, ¿les ha faltado algo? Y ellos responden, no nos ha faltado nada. Aquel que anuncia el Evangelio debe confiarse en la presencia del Señor en su vida, que lo acompaña, que lo asiste. Los discípulos pueden ser también refutados, rechazados. ¿Cómo deben comportarse en esta situación? Jesús dice, sacuden el polvo que se ha pegado a sus pies como testimonio para ellos. Este gesto de sacudir el polvo era realizado como por cada israelita cuando dejaba tierra pagana y entraba en la tierra santa. No debía llevar consigo ni siquiera el polvo de la tierra pagana. En la boca de Jesús este gesto tiene un significado diferente. No es el rechazo a los paganos o a los que no aceptan el mensaje evangélico. El texto dice como testimonio para ellos, es decir, en su favor.
Aquí el hecho de dejar al pagano en su condición significa respeto por su decisión. El cristiano no puede fastidiar a las personas gritando o imponiendo la propia fe, las propias razones. No. Hace una propuesta de vida y es una propuesta a la cual uno se adhiere por amor, es decir, con toda libertad. Los enviados, los discípulos, los que son enviados a hacer una propuesta de vida, no deben enredarse en batallas ideológicas, no deben buscar imponer con gritos y a la fuerza el mensaje evangélico. No es así que se anuncia el evangelio. El objetivo del cristiano no es obtener conversiones y aumentar el número de fieles. Debe solamente anunciar fielmente la palabra de Cristo, encarnándola con su vida. Después la adhesión o el rechazo, los frutos más o menos abundantes, no dependen de él, dependen del tipo de terreno, también de la fuerza de la semilla. Este sacudirse el polvo de las sandalias también tiene otro significado. Cuando se va a tierra pagana es inevitable que un poco de ese polvo pagano se pegue a nuestro vestido. Y cuando se regresa a la propia casa, esta tierra debe ser sacudida. Nosotros lo diríamos en nuestro lenguaje: el que anda entre la miel, algo se le pega. Conversaciones, interacciones, diálogos, lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos en el mundo pagano puede pegársenos y es necesario sacudirlo. Cuando se vuelve a casa, el contacto con el Evangelio debe purificarse. La conclusión es que los discípulos parten y predican proclamando la conversión, dejar el modo de vivir y de pensar pagano y acoger la vida nueva, el mundo nuevo propuesto por Cristo. Y de hecho, con el poder que les ha dado Jesús, expulsan muchos demonios. Allí donde llega el Evangelio, los demonios de los que hemos hablado no pueden ya permanecer. Esos espíritus inmundos ya no pueden prevalecer. Y sucede la sanación de una sociedad, la purificación de una sociedad que se hace realmente humana, esto es, hijos de Dios que viven una vida de hermanos. Hoy el Señor nos envía a nosotros, hoy somos nosotros los discípulos del Señor, hombres y mujeres de Dios, enviados a anunciar la palabra de Dios en un mundo que necesita de Dios. Para todos, un feliz domingo, bendiciones.